Muy buenas tardes, amada Iglesia Montesión Mexicali, amados hermanos en Cristo. Reciban un saludo de sus pastores Lorena y Ernesto Vega y de los hermanos que están aquí ayudándonos, apoyándonos en la cabina de video. Pues le damos gracias a Dios por sus vidas, amados hermanos, por haber terminado este día Shabbat y este día de lunas nuevas, en este sábado en la tarde, por las oraciones 24 horas, y a cada uno de los hermanos que participaron en la oración desde el viernes en la tarde hasta ahora sábado 4 de la tarde. Pues es una gran bendición poder contar con hermanos guerreros en Cristo, sumergidos en la oración, levantando el fuego del Espíritu de Dios 24 horas, orando unos por otros, por nuestras familias, por las necesidades, por los enfermos y sobre todo por la visitación del Espíritu Santo y el despertar de nuestros corazones del día Pentecostés, que es una fiesta de promesas para la Iglesia Montesión y la Iglesia en Cristo a nivel mundial, aquella iglesia fiel y limpia de corazón que el Señor está preparando para estos finales tiempos apocalípticos que estamos a punto de entrar. Así que reciban un abrazo y un saludo de sus pastores y los felicitamos por ser obedientes a la palabra del Señor. Así que vamos para dar inicio a una pequeña oración para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tengan control y autoridad de nuestras vidas y podamos recibir en nuestros corazones esa enseñanza profunda que nuestro Padre nos dio para toda la Iglesia Montesión Mexicali y la Iglesia en el mundo. Así que cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este día tan precioso, Señor, que tú has asignado, Señor, desde la fundación del mundo para estar orando unos por otros, por las necesidades, por las promesas de la venida, Señor, del Espíritu Santo sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, para este nivel profético, Señor, que vas a levantar para estos tiempos del fin, Padre. Y te doy gracias también por la disciplina, Señor, en nuestras vidas, por los tratos de nuestros corazones, Señor, y más en estos tiempos que estamos confinados en nuestros hogares, con nuestras familias, Padre, te damos gracias y somos agradecidos, Padre, reconociendo tus favores, tus milagros, Señor, a favor de tu pueblo y de tu iglesia. Y lo único que nos queda, Padre, es darte las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y darle la bienvenida al Espíritu Santo para que tome control de esta enseñanza para tu iglesia y para tu pueblo y para tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como hemos iniciado desde que nuestro Señor Jesucristo abrió su iglesia Montesión Mexicali, nos dio las instrucciones de hacer la Santa Cena cada vez que nos reunimos, y es un privilegio hacer la Santa Cena con ustedes, amada iglesia, amados hermanos. Así que les voy a pedir que por favor abran su Biblia en Juan 6, del 53 al 58, para hacer la Santa Cena por instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Leemos las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Así que vamos a hacer una pequeña oración antes de tomar la Santa Cena, pidiendo perdón por algún pecado que hayamos cometido en el día o en el transcurso de la semana. Y en la ley de la representatividad, su pastor va a orar por esos pecados por toda la iglesia. Padre, yo te pido perdón
por cualquier pecado que hayamos cometido consciente o inconscientemente, de mente, ojos, labios o de nuestro corazón, Padre. Y te pedimos perdón para no tomar indignamente la Santa Cena y ser partícipe de los pecados que fueron imputados en la cruz del Calvario a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Así que, amada iglesia, comer el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y beber la sangre del Cordero de Dios que fue derramada por nosotros, sus hijos los pecadores. Qué rica sangre, con permiso, amada iglesia. Bueno, vamos a dar inicio a una nueva enseñanza. Como todas las de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, enseñanzas profundas. En este caso, el Padre nos dio esta enseñanza para la iglesia y nos dijo cómo reaccionamos ante la disciplina. ¿Cómo reaccionamos ante la disciplina en este tiempo que estamos confinados en nuestras casas, que ya vamos a 2 meses y medio casi? ¿Cómo reaccionamos ante esta disciplina del Padre hacia su iglesia y hacia sus hijos? Como en todo el tiempo iniciamos con una reflexión. Vamos a iniciar con Eclesiastés 8, del 1 al 5. Pregunta: ¿quién como el sabio? Pregunta: ¿quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la falta de respeto de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del Rey, de Cristo, y que guardes la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere, pues la palabra del Rey es con potestad, con poder y autoridad. Y pregunta: ¿y quién le dirá? Otra pregunta: ¿qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Bueno, en oración estábamos orando y el Padre nos dio esta palabra para dar este mensaje, y nos dijo que debemos ser agradecidos, la iglesia en general y sus hijos con Él, y ser amorosos y valorar lo que tenemos, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Tremendo, porque el Señor nos hizo ver que la iglesia no ha valorado su presencia ni todo lo que Él ha hecho por nosotros. Yo me quedé reflexionando ante esta palabra del Padre, y yo en lo personal reconocí y le dije: cierto, Padre, a veces no reconocemos ni damos gracias ni valoramos todo lo que es estar en tu presencia y todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y ante esta palabra, ese día que nos lo dio en la mañana, cayendo la noche, su pastor fue y se postró en su aposento, y lo único que hice fue darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nuestras vidas, por nuestra familia, por nuestros hijos, por la iglesia Monte Sión, por ustedes, amados hermanos, de ver cómo el Padre con su fidelidad ha contestado oración tras oración, sanidad tras sanidad. Y aún aquellos que han perdido un ser querido les ha dado paz, porque ha sido su voluntad. Y en estos tiempos, y si Él se ha llevado a alguien de nuestras vidas, es por algo bueno para usted y para nosotros, y también para la persona en Cristo que ha partido. Y Él nos dice:
Usted, la iglesia, no ha valorado mi presencia ni todo lo que he hecho por ustedes. Yo le doy gracias a Dios porque toda la iglesia Monte Sión y aquellos hermanos que estamos conectados en los altares familiares o los altares continentales orando unos por otros, yo he visto cómo se agregan por las necesidades, por las oraciones de las necesidades de los hermanos. Aún no siendo hermanos, el Señor sigue obrando por su fidelidad, porque la oración del justo es poderosa. Así que vamos a leer las escrituras de Juan 15, 1 al 8. Y nos dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes, mis hijos, la iglesia, son el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pide todo lo que quieras y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto y seamos así mis discípulos. Así que Jesús, amada iglesia, amados hermanos, es la vid. Hay que enrollarnos en esa vid, en nuestro Señor Jesucristo, enrollarnos en su presencia, tomarnos de su mano, porque Él es la vid verdadera. Y nosotros somos el pámpano. Y nosotros tenemos que dar fruto, porque dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo que si no damos frutos, seremos cortados. Y más en estos tiempos que ya está a punto de dar inicio la ira de Dios, tenemos que estar más firmes en el Señor y dar fruto, y fruto en abundancia. Dice también que el pámpano que lleva fruto, Él lo va a limpiar para que llevemos más fruto, más producto del Espíritu Santo y más salvación a muchos hermanos que están esperando recibir esa palabra de salvación en sus vidas y en sus familias. Dice también que estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Nuestro Señor Jesucristo nunca nos ha condenado. Pero la palabra que Él suelta y nos ha dado en sus santas escrituras es lo que nos va a condenar. Dice 5, permanecemos en Cristo y Él en nosotros. O sea, Él permanece en nosotros cuando estamos dando fruto de obediencia a su palabra a través de la disciplina que el Padre nos está dando. Dice, sin Cristo no llevamos frutos por nosotros mismos. No podemos hacer nada sin nuestro Señor Jesucristo. Así que si no permanecemos en Cristo, no vamos a dar fruto. Él es la savia que alimenta internamente al discípulo, al creyente, al pámpano, al cristiano y a la iglesia. Si Él vive en ti, y nosotros vivimos en Él, entonces sí llevaremos fruto. ¿Y dónde hemos estado viendo el fruto ahorita, amada iglesia, amados hermanos? Pues en la oración de unos por otros, en el amor de unos por otros. Nada menos antes de entrar a esta cabina, yo estaba escuchando testimonios de muchos hermanos
que estaban pidiendo oración y que entramos en oración en conjunto y estamos viendo las maravillas de sanidad de nuestro Padre, aún no siendo cristianos, con el solo hecho de una oración de un justo. Eso es ser obedientes y llevar fruto y dar fruto. Así que separados de Jesús, nada podemos hacer usted, ni yo, ni nadie. El que no permanece en Jesús será echado fuera y se secará y será recogido y los echarán en el fuego y arderán. Así que nos conviene pertenecer en nuestro Señor Jesucristo, claro que sí. Si usted ha sido un hermano que de una forma u otra se ha retirado de los caminos del Señor o no quiere acercarse a Él, no quiere orar, hoy es tiempo de regresar a los caminos de Cristo, a su verdad, a dar fruto, antes, hermanos, de que sea tarde. Otro punto dice, si nosotros permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nuestros corazones, en nuestras mentes, si sus mandamientos, leyes y ordenanzas, entonces nosotros, todo lo que usted y yo pidamos, será hecho. Qué gran bendición, amada iglesia, amados hermanos. Quiere decir que la iglesia que ora, que está firme orando unos por otros, lo que usted ha pedido en oración, lo que nosotros como pastores hemos pedido en oración, es hecho. Salvo en aquellas circunstancias que el Padre en su entera soberanía y voluntad se lleva a un hermanito, un hermano, que es porque Él no quiere que vea ni sufra lo que está por venir, amado hermano y amada iglesia. Y ese es el amor de Jesús. Ese es el amor del Padre. Otro punto, en esto, en hacer la voluntad del Padre y dar fruto, en esto nuestro Padre es glorificado a través de la iglesia y a través de sus hijos. Y Él es glorificado aunque llevemos mucho fruto, y entonces verdaderamente seremos discípulos de Cristo. Así que, ¿cómo reaccionamos ante la disciplina, amada hermana? En este tiempo que Dios nos está disciplinando en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestras familias, nos estamos poniendo a cuentas. Ayer yo abrí la puerta de aquí de su casa y he mirado padres, esposo y esposa y sus hijos pasando por aquí por la casa, unos caminando, otros jugando, van y vienen, pero la familia completa. Gloria a Dios. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo van a juzgar a los hombres. Va a juzgar al creyente, va a juzgar al creyente y va a juzgar a los discípulos. No Cristo. Ni Cristo ni nos juzga ni nos condena, sino las palabras del Padre, porque esas palabras son espirituales y en ellos no fluctúa nada de duda ni de confusión. La palabra de Dios es espiritual y funciona si usted cree o no cree, si somos cristianos o no cristianos. Entonces, cuando nosotros leemos las Escrituras y pasamos por un versículo que nos confronta con nuestro pecado, es para disciplinarnos, amada iglesia. Es para edificarnos, exhortarnos, alinearnos a su palabra, porque el Padre nos quiere bendecir. ¿Sí? Entonces automáticamente esas palabras deben hacerse carne en nuestras mentes y en nuestros corazones y corregir el rumbo. No nomás arrepentirnos de labios, sino realmente reconocer que estamos pecando, pedir perdón y arrepentirse, y nos metemos al camino de Cristo. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, no recibe mi disciplina, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos juzgará en los días postreros. Vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca. Vamos a dar cuenta de todos nuestros pecados delante del Padre. En estos versículos de Juan 15, 1 al 8, el fruto aquí no es, fíjese muy bien, amada iglesia, amados hermanos, el fruto aquí no es los dones
del Espíritu Santo. Creemos que porque tenemos un don, podremos evadir los juicios de Dios. Y no es así, porque los dones vienen del cielo. Y los dones que Dios nos da, vamos a poner ejemplo como el de sanidad, es para la iglesia, para edificar, exhortar y consolar, nunca juzgar, ¿sí? Y menos para justificarnos de nuestros pecados, ¿sí? Sino que esos dones Dios nos da, como el palabra de sabiduría, el de ciencia, el de fe y otros más dones, porque esos vienen del cielo para la iglesia. Nada tiene que ver con la limpieza de nuestros corazones, con la limpieza de nuestro espíritu, alma y cuerpo, y menos para justificarnos del pecado. El fruto aquí no es ganar almas para Cristo. No porque hayamos ganado una alma o dos almas para Cristo, podemos hacer lo que nosotros queramos. Por eso Dios todo el tiempo pone leyes, mandamientos, ordenanzas, que en pocas palabras son límites de cobertura para la iglesia, para usted, hermano, y para los pastores y todos los que somos parte del cuerpo de Cristo. El fruto aquí no es profetizar o hacer milagros. No porque usted profetice una palabra, sí, quiere decir que esto es fruto, sí. También el fruto aquí no es expulsar demonios, que usted tenga el don de liberación y que expulsa demonios, no está hablando aquí de ese fruto, ni hacer buenas obras. Mateo 7, 21, 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjese que no está hablando de los dones. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Pregunta: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, prodigios. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo: y les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso el Señor nos está disciplinando en estos tiempos, amada iglesia. No quiere que nos enfoquemos en los dones, sino alinearnos en su palabra. Nos está disciplinando en nuestras casas, nos está sanando, nos estamos poniendo a cuentas con el esposo, con la esposa, con los hijos. Es necesario hacer eso. Y dice, y debemos ser agradecidos y amorosos y valorar todo lo que tenemos, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Esos dones que nos ha dado Dios no nos los quita. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado y alinearnos y meternos a los caminos del Padre. Por eso es la disciplina, por eso nos disciplina, porque nos ama el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. 3. Anden en el Espíritu. Dice Pablo en Gálatas 5, 16, 21. Digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfaga los deseos de la carne. O sea, en pocas palabras, si tú satisfaces los deseos de la carne, no estamos en la voluntad ni en los caminos de Dios. Aún diciendo que somos cristianos o que hayamos confesado, hayamos hecho una oración de fe, aún yendo a la iglesia. Si usted y yo, amada iglesia, amados hermanos, satisfacemos los deseos de la carne, no es la voluntad de Dios. Quiere decir que no andamos en el Espíritu de Dios. Y luego dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres.
En pocas palabras, esta disciplina, este confinamiento del Padre en estos momentos, que Él quiere que usted y yo, amada iglesia, seamos agradecidos, amorosos con Él y que valoremos todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces dejemos los deseos de la carne, dejemos el pecado, porque esta es una muestra del amor de Dios por su pueblo y por sus hijos. 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí habla a la iglesia de Gálatas, Pablo, de cuáles son las obras de la carne, y el que está en esas obras de la carne, pues no está en la voluntad de Dios. Por eso en este momento, antes de que venga la ira de Dios, Él quiere tratar en nuestros corazones, Él quiere disciplinarnos, y que esa disciplina, usted, amada iglesia, amados hermanos, y nosotros nos alineamos y dejemos las obras de la carne, porque una vez que venga el juicio de Dios, no hay reversa para atrás. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y dice, y las manifiestas de las obras de la carne son adulterio. Si usted está en adulterio, pida perdón y regrésese al camino de Dios. Otra obra de la carne es la fornicación. Si usted está fornicando, alinee su vida a Dios. La inmundicia sexual, la laxivia sexual, la idolatría, amados hermanos. Olvidémonos de tanta idolatría. No nomás son imagen y escultura, es el amor al dinero, idolatría a los hijos, idolatría al marido, a la esposa, al trabajo, a la televisión. Son muchas cosas, porque Dios no comparte su gloria con nadie, amado hermano, ni amada iglesia. No se diga las hechicerías, brujerías y ocultismo, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, amados hermanos, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales nos está amonestando ahorita nuestro Padre y nos está disciplinando nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo nos está hablando para traer una convicción en nuestros corazones de arrepentirse y dejar esas obras de la carne y andar en el Espíritu. Porque ¿qué va a pasar si nosotros seguimos persistiendo en las obras de la carne? Como dice Pablo, dice nuestro Señor Jesucristo en Gálatas, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Las escrituras son muy claras, amados hermanos, amada iglesia. Ahorita es un tiempo de disciplina y hay que darle gracias a Dios porque nos está disciplinando, nos está corrigiendo en su infinito amor en este confinamiento. Porque después de este confinamiento, amada iglesia, vendrá la ira de Dios. Ahora, vamos a ver que Dios pone límites, ¿sí?, a su pueblo y a su iglesia. ¿Y qué es un límite? Bueno, si vemos estas hojas, aquí están las escrituras, y vemos que alrededor hay límites. Y esos límites son fronteras, ¿sí? Usted y yo no podemos pasar sin documentos legales a Estados Unidos porque hay una frontera. Ese es un límite que Dios estableció y puso en cada nación. Ahora en nosotros, como iglesia, como pueblo, como hijos, nos puso límites que son sus leyes, mandamientos y ordenanzas y sus palabras, para no salirnos de ese límite y caer en manos del enemigo o morir. Así que los límites es un territorio donde usted y yo podemos ser bendecidos. Es un espacio donde somos cubiertos. Es una extensión donde usted y nosotros no podemos pasar. Es nuestra heredad. Cuando estamos en los límites de Dios, viene una heredad para usted y para nosotros. Así que es un término, es un territorio
es una tierra y es una región. Así que los límites todo el tiempo los pone el Padre. Así también se los puso el enemigo en el cielo, pero Él no quiso los límites, no quiso las leyes, no quiso los mandamientos y fue rebelde. Así que Él no quiere, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, que en estos momentos usted y nosotros seamos rebeldes a la disciplina y los mandamientos de Dios. Y vamos a ver un ejemplo. Cuando sacó nuestro Padre Celestial de Egipto al pueblo de Israel, antes de darle los 10 mandamientos, en Éxodo 19, 5, 25, les habló a través de Moisés. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, ustedes me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. A todos nos agrada estas palabras del Padre. Sí, nuestro corazón brinca de alegría cuando sabemos que somos un especial tesoro para el Padre, y sí lo somos. ¿Sí? Pero Él nos dice también que Él puso límites para usted y para nosotros. Y muchas las veces esos límites no nos agradan ni nos gustan, y menos la disciplina del Padre. Y dice, porque mía es toda la tierra, así que toda la tierra es de Jehová. Y dice el 6, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Gloria a Dios, a todos nos gustan esas palabras, ¿sí? Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, pero cuán difícil es que cuando nos dice que somos sacerdotes de nuestro hogar, ¿sí? Y que tenemos que santificarlo, como que ahí no nos agrada muy bien, ¿verdad? Nos agrada que somos sacerdotes y somos gente santa, somos gente apartada, pero cuando el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo nos disciplinan a guardar todos los mandamientos y los límites que Él nos ha marcado y establecido en sus leyes, mandamientos y ordenanzas y en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, como que ahí nos incomoda y nos duele, ¿verdad? Amada iglesia, amados hermanos, pero hoy el Padre quiere que seamos agradecidos y que reaccionemos correctamente en obediencia a la disciplina de Él. Y dice en el 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado a Moisés. Todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Aquí hubo un contrato de matrimonio, ¿sí? Todavía no conocían las leyes, no conocían los 10 mandamientos, pero ellos dijeron, sí, haremos todo lo que Jehová nos diga. Yo creo que usted y yo también, cuando nos dicen que somos sacerdotes, que somos gente santa, tesoro especial, wow, sí, amén, y levantamos las manos. Pero ya cuando viene el contrato firmado a través y sellado con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está dentro de nosotros diciendo, mira, alíñate, porque estás fuera de los límites de Dios. Dios quiere bendecirte tu vida. Si estás fuera de estos límites, no estás bajo mi cobertura, sino que el enemigo tiene potestad sobre de ti. ¿Por qué? Porque has abierto una puerta. Cierra esa puerta pidiendo perdón y arrepiéntete y ya no peques más. Y seguimos leyendo. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. Así va a venir en la visitación de nuestro Señor a través de una nube, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras al pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. Es lo que está haciendo nuestro Padre Celestial ahorita, disciplinándonos, preparándonos. Quiere que lavemos nuestras vestiduras, que nos arrepintamos, que pidamos perdón para santificarnos al tercer día, para la venida de nuestro Señor Jesucristo y la visitación del Espíritu Santo y el despertar del Espíritu Santo. El profeta dormido, que es Cristo, dentro de nosotros, despierte y estemos listos y preparados ante la venida
de la lluvia tardía, de la visitación del Espíritu Santo. Por eso es muy importante que conozcamos esta fiesta de las promesas y las fiestas de Shavuot y las fiestas de la semana que están próximos a llegar el 28, el 29 y 30 de este mes. Y quiere el Padre que nos preparemos. Y dice el 12, y señalarás términos al pueblo, límites al pueblo. O sea, esto es antes de dar la ley y antes de dar los mandamientos. Y luego dice, señalarás término al pueblo, a la iglesia, alrededor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocara el monte, de seguro morirá. ¿Por qué no podían tocar ese monte que era santo, donde había bajado la presencia y la gloria de Dios? Porque el pueblo no había sido limpiado ni purificado de pecado. Y cualquier animal, cualquier persona, cualquiera del pueblo de Israel que se acercara a ese monte, iba a morir. No podían tocar ese límite de la santidad por la causa de la iniquidad, del pecado y la rebeldía que había en el pueblo de Dios. Y Dios quiere en estos tiempos el arrepentimiento para regresarnos a los límites, al territorio de Dios, donde estamos bajo la cobertura de Él y de sus ángeles. 13. No lo tocará a mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre. No vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia, de la preparación de la iglesia, amados hermanos. Este tiempo de disciplina es para que usted y yo estemos preparados y nuestras familias. Porque si usted y yo no escuchamos el sonido de la trompeta en nuestro espíritu, quiere decir que nos quedaremos a la gran tribulación. Y descendió Moisés al monte, al pueblo, y santificó al pueblo. Ahorita el Padre nos está santificando, amada iglesia, y eso nos debe llenar de gozo. No es para juzgarnos ni condenarnos, es para alinearnos, metiéndonos a su cobertura, a sus límites. Dice, y descendió Moisés al monte, al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Eso estamos hablando espiritualmente, de vestidos espirituales, limpiarnos de nuestros pecados. Y le dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, y no toques mujer. 16. En ese momento la gloria de Dios, y hubo un Pentecostés de la presencia de Dios en el monte Sinaí. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una especie de nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un orden. Fíjese que aquí el Padre descendió, así como descendió en el Pentecostés, y así como va a descender en su casa y en nuestras vidas. El Padre está preparando, nos está limpiando, nos está poniendo en sus límites, está limpiando nuestras vestiduras y nos está santificando para dar a luz a una nueva generación profética, una iglesia guiada y dirigida por el poder del Espíritu Santo, con diseños desde antes de la fundación del mundo que ya están establecidos por el Padre, y que se van a manifestar aquí en la tierra, en su vida y en nuestras vidas. Esto es motivo de anhelo, de esperar ese Pentecostés, esa presencia, ese despertar del Espíritu Santo en nuestras vidas, amada iglesia.
Y dice el 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes, los pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, que se acerquen a Jehová a buscar de su presencia, para que Jehová no haga en ellos estragos. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Así que esos límites, amada iglesia, amados hermanos, y no nomás la iglesia de Montación, la iglesia en general en el mundo, desafortunadamente nos hemos olvidado de la ley de Dios. Y en estos tiempos el Padre nos está disciplinando a regresar a los mandamientos de guardarnos, de limpiarnos, de santificarnos. Sí, en la ley, en la Torá, en los 10 mandamientos y en las palabras de Jesús, que es una ampliación de los 10 mandamientos y nos ha enseñado cómo vivir los mandamientos en libertad, en misericordia, en gracia, pero no para traspasar sus límites. Éxodo 23, 20, 22. El ángel, Jehová mandó un ángel para guiar a Israel. No puedo asegurar que sea nuestro Señor Jesucristo, lo más seguro es que sí. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. ¿Quién nos ha estado hablando y guiando? ¿Quién nos ha estado disciplinando hasta el día de hoy? Nuestro Señor Jesucristo, amada iglesia, amados hermanos. Si Él no nos guía, usted y yo estamos perdidos. Si Él no vive en nosotros, no que permanezca, ya permanece, pero Él tiene que vivir en nosotros, ¿sí? Y guiarnos. Y nos introduzca en el lugar que yo he preparado. Dice el 21, guárdate delante de Él, guárdate delante de Cristo y escucha su voz. No deseamos rebeldes, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Ahorita, amada iglesia, amados hermanos, no es tiempo de poner en duda la palabra de Dios, no es tiempo de ser rebeldes, no es tiempo de incertidumbre, de duda. Es un tiempo de meternos a la presencia de Dios, es un tiempo de disciplina del Padre, es un tiempo de obediencia, de arrepentimiento, de adoración. No seamos rebeldes, porque dice, mi nombre está en Él, o sea que el nombre del Padre está en Cristo. Entonces, en este ángel que era Jesús, era la voz de Jesús, el que le hablaba a Moisés y le hablaba al pueblo, y nos habla ahora sus hijos que somos a través de Cristo Jesús. Pero si en verdad oyeres su voz, sus mandamientos, sus límites, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. O sea, que el Padre y nuestro Señor Jesucristo están peleando hasta el día de hoy por usted, por su familia y por nosotros. Pero nos dice, no sean rebeldes, denme la gloria, denme las gracias, porque sin mí no pueden hacer nada. Yo les he dado todo.
Y dígame, amada iglesia, amados hermanos, Montesión y en las iglesias del mundo, si el Padre nos ha dado todo. Hasta el día de hoy ha guardado a la iglesia, ha respondido a nuestras oraciones, todo nos ha dado. Y quiere Él que seamos agradecidos. Aún en esta disciplina, en este confinamiento que el Padre está llevando a cabo en su vida y en nuestras vidas, tenemos que ser obedientes y no rebeldes. En Éxodo 23, 29 al 33, dice: no los echaré delante de ti en un año, para que no quede tierra desierta y aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti. Poco a poco ha ido limpiándonos, ha ido guiándonos, ha ido limpiando nuestras vestiduras, nos está disciplinando, nos está metiendo a los límites. Bueno, aquellos que realmente hemos sido obedientes y que nos habla a través de su Santo Espíritu, alinearnos. Dice: poco a poco los echaré delante de ti hasta que multiplique y tomes posesión de la tierra y fijaré tus límites. En pocas palabras, amada iglesia, amados hermanos, el que pone los límites es el Padre. No yo ni usted. El Padre. Estos límites no rebasarás, iglesia, mis hijos, mis discípulos. Porque si los rebasas, no estás bajo mi cobertura. Has abierto una puerta. Si la has abierto, ciérrala. Arrepiéntete y vuélvete a meter a los caminos. Estábamos ayer mirando, amada iglesia, amados hermanos, de cuánta razón el Padre tiene. Estábamos sacando cuentas que vamos a la oración 2 veces a la semana, vamos a la iglesia 2 veces a la semana, 2 horas, perdón, son 4 horas a la semana, y luego 1 hora del altar continental y otra del altar familiar. Son 6 horas, ¿sí? 4 en la semana por 4 son 16, más 2 horas por el mes, 18 horas en un mes. Y estábamos sacando que son 594 horas del mes. Si sacamos el promedio 18 entre 594, no llegamos ni al 1% del tiempo que nosotros dedicamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entendí cuando el Padre me dijo que no valorábamos su presencia en nuestras vidas y que no lo amábamos como Él nos ama y no valoramos todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y en nuestras familias. Y cuando saqué esa cuenta dije: ay, Padre, perdóname, cuánta razón tienes. Así que el que fija los límites, las reglas y los mandamientos es el Padre. Y aquí están los límites. Aquí está la bendición en la obediencia. Y dice 31: y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Dios es un Dios celoso. No quiere que haga usted ni yo alianzas con otros dioses, con otras personas que tienen otros pensamientos, otras doctrinas, y más si no es doctrina sana, porque muchas veces es tan fácil que cualquier persona venga y te ponga un velo y estás escuchando la voz del hombre y no escuchas la voz del Espíritu Santo, y te saca de los límites, te saca de la cobertura, que hasta el día de hoy es lo que el enemigo está haciendo en la iglesia a través de este engaño, metiendo temor, metiendo miedo, metiendo apostasía, metiendo doctrinas de demonios, profetas de engaño, de mentiras, falsos profetas. Cuídate, amado hermano, de hacer alianzas con esas personas. Y dice el 33: en tu tierra no habitarán. No les des cabida en tu casa, no les des cabida en tu familia, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. ¿Cuántas veces nos dejamos ir por las palabras de un profeta? Y lo que es y traen son espíritus de adivinación. Cuidado, no
peques y no rebases los límites de Dios, ni los mandamientos, ni la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A Pablo lo expulsaron de sus límites los judíos, los hombres. El enemigo quiere sacarte de esos límites. Ya ahorita estamos en la presencia, nos estamos limpiando, como les dije una vez más, amados hermanos, amada iglesia, una vez que se levante este confinamiento, se levantarán espíritus de demonios engañadores tremendamente, que si usted y yo no estamos dentro de esos límites, te van a querer sacar y nos van a querer sacar de esos límites, entonces caeremos en la red del engaño y de la mentira del enemigo. Hechos 13:50. Pero los judíos, acuérdate de que la mayoría de los judíos tenían sectas religiosas, trabajaban en el ocultismo, eran religiosos, se oponían a todos los milagros de Dios, que ni viendo los milagros creían. Entonces estos judíos instigaron a mujeres disque piadosas y distinguidas de buen renombre, y a los principales de la ciudad, a los gobernantes, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites, o sea, que los sacaron de sus territorios y de su tierra. Eso es lo que quiere hacer Satanás el día de hoy, y se va a manifestar muy fuerte esta persecución y este movimiento contra los hijos del Altísimo, que es la iglesia. Así que el que pone el orden de los tiempos y los límites es Jesús con su sangre. ¿Se acuerdan que les había dicho que el 14 de mayo el Papa iba a dar inicio al nuevo orden mundial? Pues él no pone los límites, ni su Dios. Los pone el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su perfecta voluntad. Ahora dijo que el nuevo orden mundial empieza en octubre. Se adelantó. ¿Será cierto que el Padre dará inicio en octubre? ¿O será el Padre de ellos? No sé. Hemos de esperar el tiempo y los límites de nuestro Padre Celestial. Dice Hechos 17:26, y de una sangre, que es la sangre del Cordero, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su casa, de su territorio y de su habitación. Así que Jesús, que se le ha dado toda la autoridad, el poder y la potestad en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, Él es el que fija el orden de los tiempos y los límites suyos y nuestros, amada iglesia, amados hermanos. Los límites de nosotros no funcionan, nuestros pensamientos, nuestra moral no funciona. Funciona lo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Andemos, caminemos en el Espíritu, demos frutos, permanezcamos en Cristo y que Él viva en nosotros. No que permanezca, ya permanece aquellos que hemos seguido la fe en Jesús, pero que Él quiere vivir en nosotros, que es totalmente diferente. 4. Si Jesús vive en nosotros, entonces usted y nosotros daremos buenos frutos de... Aquí viene, Gálatas 5, 22, 26. Los frutos que habla nuestro Señor Jesucristo, que son los frutos del Espíritu. Perdón, iglesia, ¿va? Con su permiso. Gálatas 5, 22, 26. Mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los límites del Espíritu. Esos son el fruto del Espíritu. Ahí nos quiere mantener el Padre. No nos salgamos. Si algo no hay de estos frutos en nuestras vidas o en su vida, amada iglesia, pidamos perdón y metámonos en los límites del Padre. Y dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
La carne es buena, significa el pecado. Ya leímos las obras de la carne. Hoy en la disciplina el Padre quiere que dejemos esas obras de la carne y nos metamos al fruto del Espíritu de Dios. Es el tiempo de la disciplina del Padre para usted y para nosotros. Y debemos dar gracias al Padre por eso. Si algo nos quita es porque nos está disciplinando. Dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, orgullosos, o nos irritemos, o nos enojemos unos con otros, ni envidiándonos unos con otros. Llevar fruto es el resultado de la obediencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, del Padre y el Espíritu Santo. Llevar frutos es obedecer las indicaciones, las instrucciones del Espíritu Santo. Ese es un punto clave, amada iglesia, que lo vamos a tratar en la próxima enseñanza, en lo importante que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. No dar fruto es ser indiferente a Cristo, ser desobediente a Jesús y desobediente a su palabra. Eso no es fruto. No es fruto no valorar la presencia de Jesús en nuestras vidas, no valorar todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, ¿seremos verdaderos cristianos? Es la pregunta. No seamos malagradecidos, porque todo buena dádiva viene del Padre, y más en estos tiempos de sanidad, de provisión, de milagros. Lo que el Padre quiere y el Hijo es que seamos agradecidos en cada momento a través de la obediencia a su palabra y dar fruto, para que todo lo que pidamos al Padre nos sea hecho y sigan estos milagros cada vez más fuertes y más fuertes en todas aquellas personas que no conocen del Señor. Juan 14, 15, 17. Si amamos a Jesús, amada iglesia, amados hermanos, guardemos sus mandamientos, guardemos sus límites. Y si andamos un poquito desviados o mucho desviados, pues metámonos a los límites. Hoy es tiempo de eso. Dice Jesús, yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador, el Espíritu Santo, para que esté en ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero ustedes, usted, amada iglesia, Monte Sión, usted, amado hermano, nosotros, que sí lo conocemos, porque mora en nosotros y está en nosotros. Así que guardemos sus mandamientos y metámonos a la disciplina y a los límites de Dios. Si andamos un poquito descarrilados mucho, arrepentámonos y metámonos a sus caminos. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 23, 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. 1 Juan 1, 6, 7. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Si andamos en pecado y decimos que tenemos comunión con el Padre, usted y yo mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios, amada iglesia. Juan 15, 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo quitará. Así que cuán importante es dar fruto, amados hermanos, del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo llevar fruto? Manifestándose el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué requiere?
de parte de usted y de parte de nosotros como pastor, una entrega total a la voluntad de Dios. Una entrega total a la voluntad de Dios. Otro punto, perseverando siempre en obedecer las palabras de Jesús en nuestras vidas diariamente. El fruto del Espíritu debe de brotar en usted y en nosotros, amada iglesia. Jesús debe ser tu primer amor y nuestro primer amor. Jesús debe reinar tu corazón y debe reinar en tu mente. Punto número 5. El ser podados, amada iglesia, amados hermanos, y el ser disciplinado es bastante doloroso. Yo se lo digo por experiencia propia. Como pastores y consejeros vemos que es doloroso la disciplina, pero es necesaria del Padre para podernos alinear, meternos a sus límites, podernos limpiar nuestras vestiduras, poder ser obedientes, porque en un vaso sucio no va a vaciar el Espíritu Santo, el Padre. Y el Padre se va a encargar de limpiarnos, de disciplinarnos. Así que debemos reaccionar en una forma positiva en la disciplina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su vida y en nuestras vidas. No nos gusta. ¿A quién les gusta la disciplina? ¿A quién les gusta que nos diga que estamos mal? Pero somos necesarios esa disciplina. Y en este momento es eso lo que está haciendo el Padre, disciplinándonos. Dice Hebreos 12, 5 al 11. ¿Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío? El Padre te dice a ti y a mí, amada iglesia, amados hermanos, hijos míos, no menospreciemos la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él o eres reprendido por el pecado, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No son mis palabras, amada iglesia, son las del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Si en este momento nos está disciplinando y nos está azotando, gloria a Dios. Es una disciplina que Él nos está preparando para lo que está por venir. Y lo está haciendo porque somos sus hijos y porque nos ama. Dice el 7, si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dígame si usted y yo no disciplinamos a nuestros hijos. Claro que sí. Así lo mismo hace el Padre con usted y con nosotros. Cuando estamos fuera de esos límites, cuando estamos en la obra de la carne, cuando estamos en el pecado, en la rebelión o en la iniquidad, el Señor en amor, ahorita en este tiempo, nos quiere meter a su redil, nos quiere meter a sus límites, nos quiere meter a su palabra y a sus mandamientos y a sus leyes. No seamos rebeldes, dejemos que Él nos discipline y nos metamos y nos arrepentamos. Y dice el 8, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces somos bastardos. Entonces no somos hijos. Si Él no nos disciplina, Él no disciplina a los que no son sus hijos. Él no disciplina a los del mundo. Los del mundo caen en un pecado, caen en otra, como éramos nosotros antes de llegar a los pies de Cristo. Él disciplina a sus hijos, a usted y a nosotros, amada iglesia. Y dice el 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Pregunta, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedecemos al Padre? ¿Por qué no obedecemos sus mandamientos? ¿Por qué no obedecemos su palabra? Si Él es el Padre Celestial. 10. Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que mi padre era así, yo no voy a cambiar? Y hoy nos está disciplinando a dejar esas obras de la carne,
las cosas de idolatría del pasado. Es su disciplina. ¿Nos conviene a usted y a mí, amados hermanos? Sí. Amada iglesia, sí. ¿Estar dentro de los límites del Señor? Claro que sí. Dice el 10, y aquellos ciertamente, o sea, nuestros padres actuales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Por eso la disciplina en este momento, para llevarnos a la santidad, porque sin santidad no veremos al Padre, amada iglesia. Mira, nos está corrigiendo. Una vez iniciado la ira de Dios, si no estamos dentro de los límites del Señor, creo que más pronto nos va a llevar. Pero aquellos que ahorita nos estamos metiendo en los límites y que nos está disciplinando y que nos está llevando a una santidad, nos va a llevar hasta el arrebatamiento. Y usted y yo no debemos ver para atrás. El que se quede, el que no quiere dejar las obras de la carne, aquel que no quiere meterse en los límites, los mandamientos, déjelo, usted siga hacia el frente. 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No nos gusta la disciplina, no estamos acostumbrados a estar tantas horas en la casa. Y esa disciplina es necesaria para santidad. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea que ahorita y ustedes estamos ejercitando, sí, ese fruto para la santidad y la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una obediencia al Padre de Dios cada vez más grande es andar en el Espíritu y trae un poder cada vez mayor en él. Y luego el fruto del Espíritu Santo puede ser manifestado en nuestras vidas en un grado cada vez mayor. Mayor santidad, mayor disciplina, el Padre va agregando dones y frutos en nuestra vida hasta llevarnos a la perfección, hasta visitarnos, hasta prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 6. Llevando mucho fruto, pero no en un amor fingido. Juan 15, 9, 17. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcamos en el amor de Cristo. ¿Y cómo vamos a permanecer en el amor de Jesús? Si usted y nosotros guardamos los límites, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, guardamos los mandamientos de Dios. Si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si usted y estamos fuera de los límites, quiere decir que el amor de Cristo no está en usted y nosotros. Dice el 11, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. Nadie tiene mayor gozo que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros, ustedes, amada iglesia, amados hermanos, son mis amigos, dice Jesús, si hacemos lo que Él nos ha mandado a hacer. 15. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre los he dado a conocer. Y aquí viene un versículo, amada iglesia, que está ya conocido por ustedes, que está en la pared de la iglesia, Juan 15, 16. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Usted, amada iglesia, Monte Sión y todas las iglesias del mundo fuimos escogidos por el Señor y elegidos. Nosotros no lo escogimos a Él. Y yo los elegí a ustedes, amados hermanos, dice nuestro Señor Jesucristo, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre, Él los dé.
Esto os mando, que améis unos a otros. Punto final. 7. La falta de gratitud o de agradecimiento al Padre, obviamente que no lo complace a Él cuando nos salimos fuera de los límites de su palabra. Así que no hay que ser mal agradecido. Una persona ingrata es una persona que no valora lo que el Padre ha hecho en nuestras vidas. Mire, hay tanto temor en mi vida que no quiero voltear para atrás de ver la vida que yo llevaba desordenada. Y todo lo que el Padre ha hecho en su pastor y en su familia, lo único que hay en mi corazón es agradecimiento. A veces no digo que no soy perfecto, la carne me gana, pero Señor, perdóname. ¿Sí? Así que valoremos lo que hoy el Padre está haciendo en nuestras vidas, disciplinándonos, llevándonos más a la intimidad, a la oración, a la obediencia, y metiéndonos a sus límites, a sus mandamientos. No se quede fuera de los límites, no se rebelde ni se obediente, porque no viene nada bueno si estás fuera de esos límites. Dice, un ingrato es una persona que no valora ni aprecia los favores de Dios o la ayuda que Él nos ha dado. Aparte de ser malagradecidos, somos egoístas con el Padre y hasta soberbios. Parece que nosotros le hacemos un favor al Padre en lugar de Él a nosotros. Llega a tal grado nuestra soberbia que nos creemos más sabios que Dios. ¿Cuál es el carácter de los hombres en los postreros días? En estos días y en los que están por venir, porque va a ser más marcado el carácter de los hombres en estos posteriores días. 2 de Timoteo 3, 1, 5. También debes de saber esto, amada iglesia, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Ahorita ya estamos en tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, orgullosos, egoístas, soberbios, con dones, talentos, hacen caer fuego del cielo, de sanidades, pero se aman a sí mismos y no aman al Padre. Aman los dones que le dio, pero no aman al Padre y al Hijo. Son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afectos naturales, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Hoy estaba viendo, amada iglesia, porque he recibido algunos videos donde justifican su desobediencia. Mandan algunos videos de, ay, ahora ya no se diezma, ahora ya no estamos bajo la ley, y ya no hay que obedecer los mandamientos, no hay que obedecer la Torá, no hay que obedecer las fiestas judías. Primeramente no son fiestas judías, son fiestas de Jehová. Dice, no hay que congregarnos, no hay que ir a la oración. Y viven en el mundo y justifican sus pecados, justifican sus límites. ¿Sí? Entonces cuando vemos los frutos, están endeudados, tienen problemas familiares, están enfermos, están atormentados y no dejan los vicios. Esas son personas amadores de sí mismos, que están fuera de los límites, y Dios no nos quiere en esos límites, nos quiere en su obediencia. El diezmo sigue vigente, sí, nosotros no manejamos gran cosa, sino Dios abre su mano a todo aquel que diezma, ofrenda, da primicias, porque así es Dios, nunca se queda con nada. Pero ¿qué pasa cuando tú cierras tu mano de tu diezmo, tus ofrendas, tu primicia? Entonces empiezas a tener problemas. El dinero, mucho o poco que ganas, se te va, se te esfuma, tienes problemas en tu familia, se te enferman los hijos. ¿Y por qué se me enfermarán? Y ahí vienen todo ese tipo de problemas.
no van ni oran ni se presentan a los servicios, no siguen los mandamientos. Y hoy dice el Señor, los estoy disciplinando, los quiero en obediencia, los quiero en mis límites. Porque en estos tiempos usted va a recibir muchas enseñanzas. Y me acordé porque me están llegando videos de eso. Pastor, mire, que no hay que diezmar. Ay, por favor, no diezmas y te quejas. Y normalmente los que mandan esos videos porque no diezman, porque pues, no son obedientes, son amadores de sí mismos. Y Dios nos quiere eso. Dios nos está disciplinando y metiendo a sus límites. Amada iglesia, hagámoslo. Pónganse en cuenta usted con el Padre. Entonces dice que en estos tiempos van a aparecer esta clase de personas. Lucas 17, 15, 18. Aquí vemos un ejemplo muy claro. Entonces uno de ellos viniendo que había sido sanado, porque pasaron 10 leprosos por donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Y le gritaban que lo sanara. Y nuestro Señor les dijo a los 10, vayan con el sacerdote, den la ofrenda conforme a la ley de Moisés. Y ahí fueron los 10. Por el solo hecho de obedecer a nuestro Señor Jesucristo en el camino, fueron limpiados. Los 10, Pero resulta que nomás viene uno. Y era samaritano, no era judío. Entonces uno de ellos, ese samaritano, era un extranjero que los odiaban los judíos a los samaritanos, aunque eran los mismos hermanos. Entonces uno de ellos viendo ese samaritano que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Amado hermano, amada iglesia, ¿cuántos favores no ha hecho Dios en nuestra vida? ¿Cuántos favores no está siguiendo haciendo? ¿Cuántos milagros de sanidades, de liberaciones y hasta el día de hoy? Y nos dice, no sean malagradecidos. Seamos como este samaritano, seamos como este extranjero, que después de haber sido sanado, regresó. Gloria a Dios. Dándole la gloria a Dios a gran voz. No se quedó callado. Y lo que hizo llegando a los pies de Jesús, se postró. Se postró, rostro en tierra, a los pies y le dijo, gracias, mi Señor Jesús. Y este era samaritano. No era judío. No era fariseo. Ni escriba. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y dónde están los otros 9? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino ese extranjero. Amada iglesia, amado hermano, usted y yo tenemos que ser como ese extranjero y ese samaritano. Obediente a Dios, dando gracias y glorificando en voz alta y postrándonos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ya para cerrar, Hebreos 3, 17, 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, hermano. No es tiempo de endurecer los corazones. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras durante 40 años dando vuelta y vieron las obras de Dios. Proveyendo, y no era 1, ni 2, ni 3, eran millones de personas. 3, 4, 5, 6 millones. Y a todos los proveía el Padre. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su propio corazón. Cuando nosotros no estamos en los límites de Dios, amado hermano, no te justifiques del pecado, arrepiéntete y crucemos la línea de los límites de Dios y entremos a los límites de Dios, entremos a la palabra de Dios, obedezcamos los mandamientos de Dios. Dice, a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Ya no divagues, ya no dudes,
ni pongas en telo de juicio las palabras del Señor. Dios nunca va a cambiar. Sus palabras son eternas y son espirituales. No te justifiques, nomás obedece y pongámonos en los límites del Señor. Dice, y divagan en su corazón porque no han conocido mis caminos. ¿Cuál es los caminos del Señor? Todas las Escrituras. La ley de Dios, la Torá, las palabras del Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue enseñarnos cómo vivir los mandamientos y cómo amplió la ley y amplió los mandamientos. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, dice el Padre, juré en mi ira, no entrarás en mi reposo. Amada iglesia, no nos perdamos por rebeldes o desobedientes en este momento de disciplina, ni rechacemos la disciplina del Padre, porque son tiempos peligrosos y más peligrosos cuando venga la ira de Dios serán estos tiempos. Entremos en la disciplina de Dios, aceptémoslo, seamos agradecidos, cual sea la disciplina. Normalmente el Padre, lo que más nos duele o lo que más nos gusta es por donde empieza la disciplina. ¿Dónde? Por la familia, por los padres, por los hijos, por la economía, por el dinero. Lo que más estamos apegados es lo que Dios nos quita, para disciplinarnos y conectarnos con el Padre y poner límites y decirnos, hijo mío, acepta la disciplina y no te salgas de mis límites, no te salgan de mis palabras. Yo no te voy a juzgar, dice el Padre, ni nuestro Señor Jesucristo. El que te va a juzgar son mis palabras. Bueno, amada iglesia, hay que ser agradecidos en la disciplina del Padre, ser amorosos y valorar todo lo que tenemos y que nos ha dado hasta el día de hoy. Gracias a Dios no ha faltado alimento, gracias a Dios, aún este confinamiento ha habido provisión, ha habido bendición, y por eso tenemos que ser agradecidos. Y si Dios está tratando algo en nuestras vidas, en nuestros corazones, alineémonos al Padre. Así que, amada iglesia, es un mensaje muy claro. ¿Sí? Es un tiempo de disciplina y debemos de aceptar la disciplina del Padre y regresar a sus límites para poder entrar en su reposo. Amén. Vamos a orar, amada iglesia. Cierren sus ojitos allá en sus casas. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que nos has hablado a nuestros corazones, Padre. Que es un tiempo, en este tiempo de confinamiento, de disciplina al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque tú nos has amado y nos sigues amando y nos quieres poner dentro de los límites, dentro de tu cobertura, dentro de tu mano, de tu provisión, de tu poder, de tu gracia y de tu misericordia. Y nos quieres, Señor, en esos límites, en tus leyes, mandamientos y ordenanzas, en tu infinito amor, el amor unos por otros, Padre. Y te doy gracias, Señor, y oro por aquel hermano, Padre, que de una forma u otra, Señor, no está dentro de tus límites, de tus mandamientos. Espíritu Santo, redarguye los corazones de tu pueblo, de tus hijos, Padre, al arrepentimiento y perdón de pecados, y nos alineemos, Señor, a tus límites y mandamientos. Yo te lo pido, amado Rey de Gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua Hamashia, de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Padre. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amada iglesia, vamos a aquellos que están escuchando por primera vez estas palabras, estas enseñanzas de nuestro Padre. Si usted está ahí en su casita y no ha hecho una oración de fe, hagamos una oración de fe para que el Espíritu de Dios entre en nosotros y empiece a hacer un cambio, una transformación en nuestros corazones y en nuestras vidas, a obedecer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que cierren sus ojos, amada iglesia, y hagamos esta oración. Amado Padre Celestial, hoy he escuchado tu palabra, Señor, y te pido perdón por mis pecados, mis rebeliones,
e iniquidades. Y te pido perdón, Padre, por no estar dentro de tus límites y dentro de tu voluntad. Hoy he entendido, Señor, que Cristo es la vid y Él es el pan de vida, Padre. Y que sin Él nada podré hacer, y más en estos tiempos. Así que, Padre, hoy quiero confesar a Jesús como mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Y lo creo en lo más profundo de mi corazón, que lo levantaste al tercer día entre los muertos. Y dice tu palabra, Padre, que si confieso a Jesús, seré salvo. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, entra en mi corazón, cámbiame y transfórmame y guíame a la verdad y a las palabras de mi Señor Jesucristo. Aviva el fuego dentro de mí para que Jesús viva su vida en mí. Gracias, Padre, te doy. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio tan precioso en la cruz del Calvario, y de tu sangre que redimiste y derramaste por nosotros, tus hijos, tus pecadores. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, te doy. Amén, amén y amén. Bueno, amada iglesia, no te pierdas el siguiente mensaje, porque es una continuación de lo que nuestro Padre nos está hablando. Así que Dios me los bendiga, amada iglesia, amados hermanos, y prontamente nos miraremos reunidos primeramente Dios en la iglesia cuando Él abra el tiempo y el espacio para reunirnos una vez más. Dios me los bendiga, amada iglesia, en el nombre de Jesús.